Daniel se encontraba en la amplia sala de su mansión, un espacio que irradiaba lujo y sofisticación en cada rincón. Los candelabros de cristal brillaban bajo la luz cálida de las lámparas, mientras que las paredes estaban adornadas con obras de arte de renombrados pintores. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, una profunda sensación de vacío lo invadía, como si una niebla oscura cubriera su corazón. Había logrado construir un imperio, pero había un rincón de su alma que permanecía inexplorado, un lugar que solo Isabella había logrado iluminar. Se acomodó en un sillón de cuero, observando a sus amigos y socios de negocios que reían y conversaban animadamente. Las copas de vino tintineaban, y los murmullos de la conversación llenaban el aire. Sin embargo, Daniel no podía unirse a la festividad. Su mente divagaba, atrapada en recuerdos que no podía borrar. Isabella, la única mujer que había logrado tocar su corazón, había desaparecido sin dejar rastro hace 7 años. Era como un eco lejano, una melodía dulce pero melancólica que resonaba en su memoria. «Daniel, ¿todo bien?», preguntó uno de sus amigos, un empresario de mirada astuta, interrumpiendo sus pensamientos. Daniel forzó una sonrisa y asintió, aunque sabía que la preocupación en los ojos de su amigo era evidente. «Sí, solo, pensando en algunas cosas», respondió, su voz cargada de una tristeza que no podía ocultar. «Siempre tan pensativo. Deberías disfrutar más de la vida», sugirió su amigo, dándole una suave palmada en la espalda. Daniel no pudo evitar pensar que su amigo no entendía. La vida sin Isabella era como un banquete sin sabor, una fiesta a la que nadie bailaba. Su mente se aventuró a un tiempo más feliz, una época en la que Isabella estaba a su lado. Recordó cómo se reían juntos en las noches estrelladas, compartiendo secretos y sueños. La última vez que la vio, su risa era como música, y sus ojos brillaban con una luz que iluminaba incluso los días más oscuros. Sin embargo, ese brillo se había apagado, y Daniel no había podido volver a encontrarlo desde entonces. Los recuerdos lo envolvieron como una bruma. Se vio a sí mismo en un parque, caminando de la mano con Isabella, sus dedos entrelazados de manera perfecta. «¿Te imaginas nuestro futuro, Daniel?», le había preguntado, su mirada llena de esperanza. «Podríamos viajar por el mundo, construir una familia. Siempre estaré contigo, Isabella. Nunca lo olvides», había prometido él, sin saber que el destino tenía otros planes. Daniel cerró los ojos, deseando poder volver a esos días, a esa vida que una vez fue suya. De repente, una voz familiar lo sacó de su ensueño. Era su asistente, Clara, quien se acercó con una expresión preocupada. «Señor, hay un cartel de desaparecidos en la entrada. Me pareció que podría interesarle». Daniel frunció el ceño. La curiosidad lo llevó a levantarse y caminar hacia la entrada. Allí, en la pared, vio un cartel desgastado por el tiempo. Su corazón se detuvo por un momento. El rostro que miraba desde el papel era el de Isabella. La imagen, aunque un poco desvanecida, era inconfundible. Sus ojos, que una vez habían brillado con amor, ahora parecían estar llenos de anhelo y tristeza. «Isabella», murmuró, incapaz de contener la emoción que lo invadía. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo era posible que su rostro apareciera en un cartel de desaparecidos después de tantos años? ¿Acaso estaba viva? La esperanza, aunque tenue, comenzó a florecer en su corazón. Clara, al notar su reacción, lo miró con preocupación. «¿Está bien, señor? No debería ver esto si le afecta tanto». «No, Clara. Necesito saber más», interrumpió Daniel, con determinación. «¿Dónde lo encontraron?». La asistente lo miró, sorprendida por la intensidad en su voz. «En un barrio no muy lejos de aquí. La policía está investigando, pero no hay muchas pistas».
Daniel sintió que su mundo se tambaleaba. No podía creer que después de tantos años, había una posibilidad de reencontrarse con Isabella. Voy a ir allí, declaró con firmeza. Clara trató de protestar. Pero, señor, no es seguro. Podría ser peligroso. No me importa, respondió Daniel, ya decidido. Si hay una posibilidad de encontrarla, debo intentarlo. No puedo quedarme aquí, sintiéndome vacío. Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta. La adrenalina corría por sus venas, y la esperanza, aunque frágil, comenzaba a reemplazar la tristeza que lo había acompañado durante tanto tiempo. Mientras se alejaba de la mansión, podía sentir el viento acariciar su rostro, como si el destino mismo lo estuviera guiando hacia un nuevo capítulo en su vida. Daniel condujo rápidamente por las calles de la ciudad, su mente llena de recuerdos y anhelos. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad, y cada auto que pasaba lo hacía sentir como si el tiempo se detuviera. La imagen de Isabella no se desvanecía de su mente. Era como si su espíritu lo estuviera llamando, instándolo a no rendirse. Finalmente, llegó al barrio donde habían encontrado el cartel. Las calles estaban llenas de vida, pero había un aire de tristeza en la atmósfera. La gente caminaba con prisa, y el bullicio era ensordecedor. Daniel se detuvo para observar cada rincón, buscando cualquier señal de Isabella. Su corazón latía con fuerza, y la esperanza lo impulsaba hacia adelante. Mientras caminaba por una calle estrecha, sintió que algo lo llamaba. Era como si un hilo invisible lo guiara, llevándolo hasta un pequeño café en la esquina. Las mesas estaban ocupadas, pero la atmósfera era acogedora. Se acercó a la barra, y el barista lo miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó el hombre, limpiando un vaso. Busco a una mujer, dijo Daniel, su voz temblando ligeramente. Se llama Isabella. Ha estado desaparecida durante años. El barista frunció el ceño, pensativo. He oído hablar de ella. Algunas personas dicen que la vieron por aquí, en mala compañía, pero no puedo asegurar nada. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Mala compañía? ¿Qué quiere decir? Se rumorea que está con alguien peligroso, respondió el barista, bajando la voz. No es seguro acercarse. La advertencia resonó en su mente, pero Daniel no podía dar un paso atrás. Su amor por Isabella era más fuerte que cualquier temor. ¿Sabe dónde podría encontrarla?, preguntó, casi suplicando. El barista miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Si la buscas, ve a la calle principal al anochecer. Es un lugar donde la gente se reúne, y puede que la veas. Daniel agradeció al barista y salió del café, sintiendo que el destino lo guiaba. La noche caía lentamente, y la emoción lo envolvía. No iba a dejar que el miedo lo detuviera. Isabella estaba cerca, y él estaba decidido a encontrarla. Mientras se dirigía a la calle principal, su corazón latía con fuerza. La luz de las farolas iluminaba su camino, y la brisa fresca le daba energía. Estaba a un paso de descubrir la verdad, de reunirse con la mujer que había amado tanto. Cada paso que daba era un paso hacia la redención, hacia la esperanza que había estado esperando durante todos esos años. Daniel se encontraba en un elegante salón, repleto de luces tenues y murmullos de conversaciones animadas. Era un evento benéfico de gran renombre en la ciudad, donde las personalidades más destacadas se reunían para contribuir a una causa noble. Sin embargo, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, el vacío en su corazón era palpable. La sonrisa de Isabella, que solía iluminar sus días, ahora era solo un recuerdo borroso que se desvanecía con cada sorbo de champaña que tomaba. Observó a su alrededor, a las parejas que bailaban y reían, mientras él se sentía como un extraño en su propia vida. Un grupo de amigos se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. Daniel, ¿no te unes a nosotros?,
preguntó Lucas, un amigo de la infancia que siempre había estado a su lado. Claro, un momento, respondió Daniel, intentando forzar una sonrisa. Pero en su mente, las palabras de su amigo resonaban vacías. ¿Cómo podía divertirse, cuando su corazón estaba atrapado en el pasado? Se despidió de Lucas y se alejó un poco, buscando un rincón más tranquilo del salón. Mientras se apoyaba contra una de las paredes adornadas con arte contemporáneo, escuchó un susurro que le hizo erizar la piel. Ella necesita de ti. Se giró rápidamente, buscando al dueño de la voz, pero no vio a nadie. ¿Era su imaginación? El eco de esas palabras resonó en su mente, llenándolo de una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Qué significaba eso? ¿Isabella estaba en peligro? ¿O simplemente era un recordatorio de su ausencia? Con el corazón acelerado, Daniel decidió que no podía permanecer más tiempo en ese lugar. Se despidió de algunos conocidos y abandonó el evento, sintiendo que la noche se había vuelto aún más oscura. Caminó por las calles iluminadas de la ciudad, su mente divagando entre recuerdos y su presente solitario. Los taxis pasaban a su lado, y la gente se apresuraba a sus destinos, pero él se sentía como un espectador en su propia vida. Fue en ese momento que vio algo que le hizo detenerse en seco. En la acera, una figura familiar lo hizo tambalear. Era Isabella, pero no era la Isabella que había amado. Esta era una sombra de la mujer que conocía. Su cabello estaba enredado, su ropa sucia y desgastada, y a su lado, dos pequeñas gemelas. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Isabella, murmuró, casi en un susurro, mientras se acercaba lentamente, como si temiera que al acercarse, ella pudiera desvanecerse de nuevo. La mirada de Isabella se encontró con la suya, y en sus ojos se podía ver una mezcla de reconocimiento y miedo. Daniel, dijo, su voz temblando. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras las gemelas, que apenas parecían tener 5 años, se aferraban a su falda, mirándolo con curiosidad y desconfianza. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado?, preguntó Daniel, su voz llena de angustia. No podía creer que finalmente la tenía frente a él, pero su desaliño y la fragilidad en su mirada le rompían el corazón. Necesito ayuda, dijo Isabella, sus ojos suplicantes. No puedo quedarme aquí. Ellas necesitan salir de aquí. Daniel se agachó para estar a la altura de las gemelas, intentando transmitirles seguridad. Hola, pequeñas. Soy Daniel. ¿Cómo se llaman?, preguntó con ternura. Soy Luna, dijo una de las gemelas con voz suave, mientras la otra, con el cabello enredado y una expresión de desconfianza, se encogía un poco más detrás de su madre. Y yo soy Sol, añadió, como si estuviera intentando reunir valor. Daniel sintió un nudo en su garganta. Luna y Sol. Nombres hermosos, dijo con una sonrisa que esperaba que las tranquilizara. Aún así, no podía ignorar la situación. Isabella, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así?, insistió, casi rogando por una respuesta. Ella miró hacia los lados, como si temiera ser escuchada. No aquí. No es seguro, dijo en un susurro. Daniel sintió que el tiempo se detenía. La mujer que había amado estaba frente a él, y a la vez, era una extraña. Vayamos a un lugar seguro. Mi casa está cerca, ofreció, extendiendo la mano hacia ella. Isabella dudó un momento, pero luego, con un gesto decidido, asintió. Está bien. Pero tengo miedo, Daniel. No sé si puedo confiar en nadie. Daniel sintió una punzada en el corazón. La confianza que habían compartido se había quebrado en su ausencia, y ahora debía reconstruirla, piedra por piedra. Mientras caminaban hacia su mansión, Daniel no podía evitar mirar a las gemelas. Eran idénticas, pero había algo en sus ojos que las diferenciaba.
Luna parecía más audaz, mientras que Sol era más reservada. Su corazón latía con fuerza. No solo había encontrado a Isabella, sino que había descubierto que tenía una familia que nunca había imaginado. Una vez en su hogar, Daniel se apresuró a preparar un lugar cómodo para Isabella y las niñas. ¿Tienen hambre? Puedo hacer algo de comida, ofreció, buscando distraerlas con un gesto amable. Isabella se sentó en una de las sillas de la cocina, mientras las gemelas exploraban el entorno, todavía con un aire de cautela. No quiero que te preocupes por mí, Daniel. Lo que he pasado es complicado, comenzó a decir Isabella, su voz entrecortada. Daniel se giró hacia ella, sintiendo que cada palabra que decía era un hilo que los unía de nuevo. Isabella, no importa lo complicado que sea. Solo quiero entender. ¿Por qué desapareciste? ¿Quién te hizo esto? Preguntó, sintiendo que su frustración y su amor se entrelazaban en un torbellino emocional. Ella respiró hondo, como si estuviera preparándose para una batalla. Fue un antiguo socio de tu empresa. Alguien que no estaba dispuesto a dejar que el pasado se sepultara. Me tomó como un mensaje para ti. Quería que sufrieras por lo que habías hecho, confesó, sus ojos llenos de dolor. Daniel sintió que la rabia y la tristeza se apoderaban de él. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haber hecho algo, respondió, su voz temblorosa. Era más complicado de lo que piensas. No podía arriesgarme a que te pasara algo. No sabía en quién podría confiar, dijo Isabella, mientras una lágrima caía por su mejilla. Se produjo un silencio pesado, donde solo se escuchaba el leve susurro del viento a través de las ventanas. Daniel se acercó a ella, sintiendo que la distancia entre ellos se iba desvaneciendo. Lo único que quiero es saber que estás a salvo. Y que estas pequeñas también lo están, dijo, mirando a las gemelas que ahora se acercaban a ellos. Isabella asintió lentamente, y por un momento, ambos se miraron con un entendimiento tácito. Había mucho que sanar, pero al menos habían dado el primer paso juntos. Daniel sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a luchar por su familia y desentrañar la oscuridad que había amenazado sus vidas. Daniel condujo el coche por las calles de la ciudad, sintiendo que cada kilómetro que recorría lo acercaba más a la verdad que tanto anhelaba conocer. A su lado, Isabella estaba sentada en el asiento del pasajero, con las manos entrelazadas, nerviosa. Las gemelas, Luna y Sol, estaban en la parte trasera, mirando por las ventanas con curiosidad. A pesar de la alegría de tener a Isabella de regreso, un aire de tensión llenaba el vehículo, como si hubieran cruzado una línea que no podía ser deshecha. ¿Estás bien?, preguntó Daniel. Su voz era suave, pero había una preocupación palpable en ella. Isabella lo miró. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de temor y gratitud. Sí, solo. Es mucho para asimilar. No sé por dónde empezar, respondió, su voz temblorosa. Daniel asintió, consciente de que era un camino difícil. Tómate tu tiempo. No tienes que hablar si no estás lista. Mientras conducía, recordó el brillo de sus ojos y la risa que solía iluminar su vida. En su mente, la imagen de Isabella siempre había estado acompañada de felicidad, pero ahora, había sombras en su mirada. Se detuvo en un semáforo y le lanzó una mirada rápida. ¿Y las niñas? ¿Cómo están ellas? Están bien, han sido fuertes. Pero, no les he contado lo que ha pasado. No sé cómo hacerlo, Isabella admitió, su voz apenas un susurro. Daniel sintió un nudo en el estómago. Están asustadas. Más curiosas que asustadas. Pero creo que sienten que algo no está bien.
Isabella miró hacia atrás, donde Luna y Sol estaban murmurando entre ellas, cada vez más emocionadas al ver la ciudad desde el coche. Son como pequeños reflejos de lo que fui una vez, pensó para sí misma, mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. Finalmente, llegaron a la mansión de Daniel. Era un lugar imponente, lleno de lujo, pero en ese momento, se sentía vacío. Daniel aparcó el coche y, tras un breve intercambio de miradas, ambos salieron del vehículo. Las gemelas corrieron hacia la entrada, riendo, sin entender completamente la gravedad de la situación. Una vez dentro, Daniel guió a Isabella y las niñas hacia la sala de estar, donde había una gran ventana que daba a un jardín bellamente cuidado. «Pueden sentarse aquí. Te prepararé algo de comer», dijo, intentando crear un ambiente acogedor. «Gracias, Daniel, por todo», murmuró Isabella, tomando asiento en un sofá de cuero. «No sé cómo agradecerte». «No me agradezcas todavía. Quiero entender qué ha pasado», respondió Daniel, sintiéndose un poco más fuerte ante la presencia de Isabella. «Pero primero, quiero que te sientas segura aquí». Las gemelas comenzaron a explorar la sala, mirando curiosas los objetos decorativos y las fotografías en las paredes. Daniel se movió hacia la cocina, mientras Isabella se quedó en la sala, sintiendo que el peso de los años la abrumaba. Miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle, cada recuerdo de los tiempos felices que había compartido con Daniel. En la cocina, Daniel preparó sándwiches y jugo. Sus pensamientos giraban en torno a lo que Isabella había pasado. Después de un momento, volvió a la sala con una bandeja, colocando todo sobre la mesa de café. «Aquí tienen algo para comer», dijo, sonriendo a las gemelas. «¿Les gusta el jamón?» «Sí», gritaron las niñas al unísono, sus ojos brillando de alegría. Isabella observó cómo Daniel interactuaba con sus hijas, su corazón se llenó de calidez. «Siempre has tenido una forma especial con los niños», murmuró, mientras se servía un poco de jugo. «Me encantan los niños. No tengo hijos, pero siempre he soñado con tener una familia», confesó Daniel, sintiendo que sus palabras llevaban un significado más profundo del que había anticipado. «¿Te gustaría que...?» Isabella lo interrumpió. «No, Daniel, no creo que sea el momento para hablar de eso». Su voz se tornó seria, y Daniel pudo ver que había un conflicto interno en su mirada. «Lo sé. Solo, creo que hay una conexión entre nosotros que no podemos ignorar», insistió él, intentando romper el hielo. Las gemelas, ajenas a la conversación, seguían disfrutando de su comida. Pero Isabella no podía dejar de pensar en el pasado. «Daniel, hay cosas que necesitas saber. Cosas que no sé si podré decirte», dijo, su voz temblando. «¿Por qué no empezamos desde el principio? Lo que sea que necesites compartir. Estoy aquí», sugirió Daniel, apoyándose en el respaldo del sofá, preparándose para lo que vendría. Isabella respiró hondo. «Fue un hombre, un socio de tu empresa, alguien que nunca pensé que podría hacerme daño. Su nombre es Ricardo», comenzó a relatar, mientras las gemelas seguían con sus juegos, ajenas a la conversación seria que se desarrollaba a su alrededor. «Ricardo», repitió Daniel, frunciendo el ceño. «No puedo creer que él haya tenido algo que ver con esto. Él me secuestró, Daniel. Me mantuvo prisionera durante años. Me amenazó con hacerle daño a mi familia si no obedecía». Isabella continuó, con lágrimas brotando de sus ojos. «Me obligó a vivir en condiciones horribles, lejos de todo lo que conocía». Daniel se sintió abrumado por la rabia y la tristeza. «Lo siento tanto, Isabella. No sabía. No podía imaginar que esto te había pasado». Su voz se quebró, y por un momento, ambos compartieron un silencio pesado. «Esa es la razón por la que no podía volver. Cada vez que intentaba escapar, él me encontraba.
Me dijo que lo hacía por ti, porque quería hacerte sufrir. Isabella confesó, sintiendo que el peso de su historia finalmente la liberaba, aunque el dolor seguía presente. Ricardo es un monstruo. No dejaré que te haga daño nunca más. Daniel juró, con determinación. Te prometo que haré todo lo posible para protegerte a ti y a las niñas. Las gemelas, escuchando los ecos de la conversación, se acercaron a su madre. Mamá, ¿estás triste?, preguntó Sol, con su voz dulce. No, cariño. Estoy bien, respondió Isabella, sonriendo débilmente. Daniel observó cómo la conexión entre madre e hijas era fuerte, a pesar de los horrores que habían enfrentado. ¿Puedo jugar contigo, mamá?, Luna preguntó, mientras se acurrucaba al lado de Isabella. Claro que sí, mis amores. Siempre, Isabella respondió, sintiendo que la calidez de sus hijas podía ayudarla a sanar. Daniel se sintió aliviado al ver que, a pesar de todo, había una chispa de esperanza en la sala. La vida de Isabella había estado llena de oscuridad, pero allí, en ese momento, había una posibilidad de luz. Las gemelas, a su manera inocente, eran un recordatorio de que el amor podía surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Tal vez deberíamos pensar en un plan, sugirió Daniel, tratando de cambiar el enfoque de la conversación. Necesitamos asegurarnos de que nadie pueda hacerles daño. Sí, pero, ¿y si Ricardo vuelve a buscarme? No puedo poner a las niñas en peligro, contestó Isabella, con un tono de preocupación. No dejaré que eso suceda. Estoy aquí para protegerlas, y haremos lo que sea necesario para mantenerlas a salvo, prometió Daniel, sintiendo que su corazón se llenaba de un propósito renovado. Isabella asintió, sintiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, no estaba sola. Tenía a Daniel a su lado, y eso significaba más de lo que las palabras podían expresar. Daniel se sentó en su elegante oficina. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas mientras su mente giraba en torno a la revelación que Isabella le había hecho. La noticia de que una de las gemelas, Luna o Sol, era su hija lo había dejado atónito. La idea de ser padre, de tener una conexión tan profunda con esas pequeñas, lo llenaba de un torrente de emociones. Sin embargo, también vino acompañado de un sentimiento de urgencia. Necesitaba actuar rápidamente para garantizar la seguridad de su nueva familia. Mientras pensaba en cómo avanzar, decidió que la investigación sobre Ricardo y su red de tráfico de personas debía intensificarse. Sabía que no podía hacerlo solo, necesitaba aliados. Daniel se levantó de su silla y tomó su teléfono. Llamó a su viejo amigo y ex compañero de la universidad, Javier, un destacado periodista de investigación con contactos en la policía y en organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra el tráfico de personas. Javier, tengo un asunto urgente que discutir, dijo Daniel, intentando mantener la voz firme a pesar de la angustia que sentía en su interior. ¿Qué ocurre, Daniel?, preguntó Javier. Su tono se tornó serio de inmediato. Isabella ha vuelto a mi vida, pero hay un hombre detrás de su desaparición. Un tal Ricardo. Necesito que me ayudes a investigar quién es y qué está haciendo. Creo que está involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Javier suspiró del otro lado de la línea. Entiendo. Te ayudaré, pero debes tener cuidado. Este tipo no es alguien con quien jugar. He oído rumores sobre él y su red. La gente que está detrás de estas operaciones es peligrosa. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Isabella y las gemelas son mi prioridad, respondió Daniel, su voz firme pero con un hilo de preocupación. Está bien, nos reuniremos esta noche. Te enviaré la dirección. Asegúrate de no ir solo, dijo Javier antes de colgar. Con la mente ocupada, Daniel decidió que era el momento de hablar con Isabella. Sabía que la situación era delicada, y quería asegurarse de que ella estuviera a salvo.
Se acercó a su habitación, donde Isabella y las gemelas estaban jugando en el suelo. Las risas de las niñas llenaban el aire, y por un momento, Daniel se sintió aliviado. Pero la realidad de la amenaza que enfrentaban rápidamente regresó a su mente. Isabella, ¿podemos hablar un momento? Preguntó Daniel, tratando de no interrumpir el momento de alegría que compartían. Isabella lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y esperanza. Claro, Daniel. ¿Qué sucede? Quiero que sepas que estoy tomando medidas para protegerte a ti y a las niñas. He contactado a un amigo que puede ayudarnos a investigar más sobre Ricardo y su red. Necesitamos saber qué estamos enfrentando. Isabella se puso seria. No quiero que te pongas en peligro, Daniel. Ya he perdido tanto. No quiero perderte a ti también. Daniel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. No voy a dejar que eso suceda. Prometo que haré todo lo posible para mantenerte a salvo. Pero necesito que confíes en mí. Esto no se trata solo de nosotros, sino de las gemelas también. Isabella miró a sus hijas, que jugaban despreocupadas, y luego volvió su mirada a Daniel. Confío en ti. Solo espero que podamos salir de esto juntos. Mientras hablaban, un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. No podía ignorar la sensación de que estaban siendo observados. Sus instintos le decían que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. La noche llegó, y Daniel se reunió con Javier en un café discreto, alejado de las miradas curiosas. Javier llegó con un semblante grave, sus ojos oscuros reflejaban la seriedad del asunto. Daniel, he estado recopilando información. Ricardo no es solo un criminal común. Ha estado operando en las sombras durante años, y su red se extiende por varios países. Las autoridades están al tanto, pero no han podido atraparlo. ¿Qué sabemos de sus operaciones? Preguntó Daniel, su voz llena de determinación. Hemos recibido informes de que tiene un par de lugares donde mantiene a sus víctimas. Pero lo más preocupante es que parece que está planeando algo grande. Quizás un traslado o una subasta de personas para quienes están dispuestos a pagar. Necesitamos actuar rápido. La angustia creció en el pecho de Daniel. No puedo dejar que eso suceda. Tengo que hacer algo. Tendremos que reunir más pruebas antes de que podamos involucrar a la policía. Ellos necesitarán algo contundente para actuar, sugirió Javier, tomando un sorbo de su café. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Preguntó Daniel, sintiendo la presión de las consecuencias de cada decisión que tomaba. Voy a hacer unas llamadas, trataré de conseguir más información sobre sus movimientos. Pero tú también necesitas estar alerta. Si Ricardo se entera de que lo estamos investigando, no dudaría en actuar. Daniel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sé que es arriesgado, pero no puedo rendirme. Isabella y las gemelas dependen de mí. Al salir del café, Daniel sintió una presencia extraña, como si alguien lo estuviera siguiendo. Se detuvo en un callejón oscuro y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, la inquietud lo acompañaba. Los días pasaron, y Daniel continuó su investigación mientras mantenía a Isabella y a las gemelas a salvo en su mansión. Las pequeñas se adaptaban a su nuevo hogar, llenando los espacios vacíos de su vida con risas y juegos. Sin embargo, Daniel no podía ignorar las amenazas anónimas que comenzaban a llegarle. Mensajes crípticos que le advertían que dejara de buscar a Ricardo. Cada mensaje lo llenaba de ira, pero también de determinación. Una noche, mientras estaba en su oficina revisando algunos documentos, su teléfono sonó. Era un mensaje de Javier. Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre Ricardo. El corazón de Daniel se aceleró. Sin perder tiempo, salió de la mansión y se dirigió al lugar donde habían acordado encontrarse. Cuando llegó, encontró a Javier visiblemente preocupado. ¿Qué sucede? Preguntó Daniel, su voz tensa.
He estado hablando con fuentes en la policía y he descubierto que Ricardo no solo está involucrado en el tráfico de personas. También tiene conexiones con personas influyentes que lo protegen. Si seguimos adelante con esto, podemos poner en riesgo a todos. No puedo dar marcha atrás. Isabella y las gemelas están en peligro, y no estoy dispuesto a dejar que Ricardo las amenace, declaró Daniel, su determinación inquebrantable. Lo sé, pero necesitamos un plan. No podemos actuar a ciegas. Debemos ser inteligentes al respecto. Mientras conversaban, Daniel sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. Sacó el dispositivo y vio un mensaje que le hizo el corazón detenerse. Deja de buscar, o sufrirás las consecuencias. Maldiciendo en voz baja, Daniel miró a Javier. Esto es serio. Ricardo sabe que estamos detrás de él. Javier asintió, su expresión grave. Eso significa que debemos apresurarnos. Necesitamos reunir pruebas y hacer un movimiento antes de que él se anticipe a nosotros. La adrenalina recorría el cuerpo de Daniel. Sabía que cada momento contaba, y que su familia estaba en la línea. La lucha apenas comenzaba, y él estaba decidido a enfrentar cada desafío que se presentara en su camino. Daniel se encontraba en la sala de su mansión, revisando los últimos detalles de la operación que había planeado para rescatar a las víctimas que Ricardo mantenía cautivas. La presión pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo. Había pasado toda la semana organizando cada aspecto, y el momento de la verdad estaba a punto de llegar. El reloj marcaba las 10 de la noche, y la oscuridad envolvía la ciudad como un manto, creando la atmósfera perfecta para que los planes de Daniel se llevaran a cabo sin que nadie los viera. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? La voz de Sofía, una de las activistas con las que había estado trabajando, resonó en la habitación. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación a la vez. No es solo tu vida la que está en juego aquí. Daniel respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras hay mujeres sufriendo por culpa de ese monstruo. Isabella y las gitanas me han dado un nuevo propósito. No puedo fallarles. Sofía asintió, aunque la preocupación seguía dibujando líneas en su frente. Está bien, pero debemos ser cuidadosos. No subestimes a Ricardo. Es astuto y está desesperado. Con un último vistazo a los documentos sobre la mesa, Daniel se levantó y se preparó para salir. En su mente, cada paso que daba lo acercaba más a la justicia. Sabía que no solo luchaba por Isabella, sino por todas aquellas que habían sido víctimas de la crueldad de Ricardo. Vamos, dijo, con una determinación renovada. Es hora de acabar con esto. La operación se llevó a cabo en un viejo almacén en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido señalado como uno de los puntos de encuentro de la red de tráfico. Daniel y el grupo de activistas llegaron en vehículos sin ser detectados, y el ambiente estaba cargado de tensión. Las luces del almacén parpadeaban, creando sombras que parecían bailar en la oscuridad. La adrenalina corría por las venas de Daniel mientras se movía entre los demás, cada uno en su lugar, listos para actuar. Recuerden, el objetivo es rescatar a las víctimas y evitar cualquier confrontación directa a menos que sea absolutamente necesario, les recordó Sofía mientras se agrupaban detrás de unas cajas. Si vemos a Ricardo, debemos actuar con rapidez. Daniel asentía, sus ojos fijos en la entrada del almacén. No podía permitir que el miedo lo dominara. Tenía que ser fuerte. La imagen de Isabella y las gitanas se repetía en su mente, dándole la fuerza que necesitaba. Vamos a hacerlo, dijo en voz baja, y los demás asintieron, listos para entrar. Al entrar al almacén, la oscuridad los envolvió. Los sonidos de pasos y murmullos se mezclaban con el eco del lugar. Cada ruido parecía amplificarse en el silencio tenso. Daniel se movía como un depredador en busca de su presa. Su corazón palpitaba con fuerza. Sabía que el tiempo era esencial. De repente,
Un grito desgarrador resonó en el aire, seguido de un ruido sordo. Daniel sintió que se le helaba la sangre. «Por ahí», gritó, señalando hacia el fondo del almacén. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, seguido por el grupo. Cada paso que daba lo acercaba a lo que tanto había anhelado, liberar a las mujeres que habían sido capturadas. Al llegar a una puerta cerrada, Daniel se detuvo y escuchó. Había murmullos y el sonido de cadenas. Sin dudarlo, empujó la puerta con fuerza, y el impacto resonó en la sala. Los rostros de las víctimas se volvieron hacia ellos, y sus ojos reflejaban terror y desesperación. Daniel sintió una punzada en el corazón al ver la situación en la que estaban. «Estamos aquí para ayudarles», gritó, mientras Sofía y otros comenzaban a liberar a las mujeres de sus ataduras. Las lágrimas caían por el rostro de algunas de ellas, mientras otras miraban con incredulidad. Sin embargo, la operación no iba a ser tan fácil. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, y la atmósfera se tornó explosiva. Daniel sintió como su cuerpo se preparaba para el combate. «¡Cúbranme!», gritó, mientras se lanzaba hacia uno de los hombres. Una ráfaga de adrenalina lo impulsaba. Con un movimiento rápido, logró desarmarlo y lo derribó al suelo. Sofía y los demás comenzaron a luchar contra los secuaces de Ricardo, pero la situación se tornaba cada vez más caótica. Daniel se movía como una sombra, buscando a su enemigo. Sabía que Ricardo estaba cerca, y no se detendría hasta encontrarlo. Finalmente, en un rincón del almacén, lo vio. Ricardo, con una sonrisa arrogante en su rostro. «¿Vas a intentar salvar a estas mujeres, Daniel?», dijo con desdén. «Eres un ingenuo. No puedes salvar a nadie. Este es mi reino, y tú solo eres un intruso». El odio se encendió en el interior de Daniel. «Voy a hacer que pagues por lo que hiciste», respondió con furia, mientras se lanzaba hacia él. La lucha entre ellos fue brutal. Daniel utilizó cada técnica de defensa que había aprendido a lo largo de los años. Ricardo era astuto y conocía bien cómo pelear, pero Daniel no estaba dispuesto a rendirse. Los golpes resonaban en el aire, y cada vez que Daniel lograba conectar un puñetazo, sentía una oleada de justicia. No solo era una pelea física, era un enfrentamiento de voluntades, de pasados arruinados y futuros por recuperar. Ricardo intentó aprovecharse de la desesperación de Daniel, lanzando comentarios hirientes sobre Isabella y las gitanas, pero eso solo fortalecía la determinación de Daniel. «Tu tiempo se acabó, Ricardo», gritó Daniel mientras lo empujaba contra una pared. Con un último esfuerzo, logró dominarlo, sujetándolo con fuerza. «Vas a pagar por cada vida que arruinaste. No permitiré que sigas haciendo daño». Ricardo, respirando con dificultad, esbozó una sonrisa torcida. «¿De verdad crees que esto ha terminado? Hay más en juego de lo que imaginas. Nunca podrás salvarlas a todas». Daniel sintió una punzada de miedo, pero se negó a dejar que lo dominara. «No me importa lo que planees. Hoy es el día en que se acaba tu reinado de terror». Con un giro rápido, Daniel logró atar las manos de Ricardo con una cuerda que había encontrado en el almacén, asegurándose de que no pudiera escapar. Justo en ese momento, Sofía y el resto del grupo terminaron de liberar a las víctimas, y la escena se llenó de mujeres temerosas pero esperanzadas. «Vamos, tenemos que salir de aquí», ordenó Sofía, y Daniel asintió, consciente de que su lucha no había terminado. Pero por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentía que estaba en el camino correcto. Había enfrentado a su enemigo, y aunque aún quedaban desafíos por delante, había dado el primer paso hacia la redención.